principal que usted cree que el intendente que asuma debería cambiar actualmente? Las calles, los baches, Lo primero que tiene que hacer es arreglar las calles. todo lo que es las basuras, porque es una vergüenza como tiene San Lorenzo. Le falta mucha limpieza y la pavimentación nueva. Debe saber cloacal, amigo. Alcantarillado tiene que hacer. Así retumban las voces de protesta de los pobladores de San Lorenzo. Desean mejoras urgentes, como todos. Esta es la ciudad más populosa e importante a nivel financiero, comercial y educativo en Central. El 15 de noviembre sus ciudadanos deberán tomar una importante decisión: mantener a Albino Ferrer por tercer mandato consecutivo o decirle adiós y darle una oportunidad al liberal Julio César Benítez. Uno de los reclamos fundamentales es, sin duda, el pésimo estado de las calles en esta localidad. Te golpea todo y te puede hasta llegar a desinflar la rueda. Prácticamente cada 3-4 meses le toca hacer tren delantero. ¿Qué piensan hacer los candidatos con este problema? Invertir por una planta asfáltica. Pero, ¿cuándo se podría ver ya esta planta funcionando 100%? Pero del primer mes ya estaría insistiendo. Inversión inmediata de los 3 millones de dólares de royalties, y si hay que poner más, vamos a poner más de los impuestos municipales. Inversión inmediata de los 3 millones de dólares de royalties. Un caso singular se presenta en esta ciudad, con un bache en particular. Generalmente recibimos denuncias de que las ciudades se caen a pedazos, pero las zonas donde viven los intendentes de estas ciudades se encuentran inmaculadas. Afortunadamente, esto no ocurre aquí en San Lorenzo, ya que estamos frente a la vivienda de uno de los candidatos y que va por su segundo recutú. Y en este lugar, como podemos ver, también hay baches. El tráfico en San Lorenzo puede ser un verdadero caos. Es que aquí nacen las rutas 1 y 2 y es también el principal punto de acceso a la capital. Yo trato de desviarme por Fernando y aún así 40 minutos yo tardo. Es una vergüenza, se tiene que dar todo tipo de vueltas para que se pueda transitar. Nosotros tenemos 8 rutas alternativas para la pronta circulación. El problema de los amigos que vienen del interior solamente conocen la calle Eusebio Ayala y Mariscal López. Hay calles alternativas en San Lorenzo, solamente que están en estado desastroso. Entonces vamos a poner esas calles alternativas en condiciones. El desorden del mercado municipal y la falta de desagüe cloacal son también preocupaciones de la población. Este es un claro ejemplo también de lo que ocurre aquí en la ciudad de San Lorenzo y que preocupa a los ciudadanos. Este es un barro mezclado con los desechos cloacales de la ciudad y nada más a unos metros a mis espaldas se encuentran las vendedoras de yuyo que ofrecen sus productos obviamente sin ningún margen de sanidad ni calidad. Si ellos no se concientizan, tenemos que llegar únicamente al desalojo, liberar las veredas para que la gente, hay colegios alrededores. Nosotros queremos hacer un shopping para que cada puesto, cada vendedor tenga su puesto dentro del shopping, en un lugar limpio, donde las familias quieran asistir a disfrutar. Albino Ferrer dice tener la experiencia para cambiar la ciudad. Su contrincante, Julio César Benítez, lo refuta. Cree que si nada se ha hecho en 8 años, tampoco se hará en 12. El veredicto ahora queda en manos de los votantes de la ciudad universitaria.